Muy buenos días, queridos amigos, estimados hermanos. Hoy es viernes 5 de enero del año 2024 y vamos a tener la conclusión de la lección número 1 de Escuela Sabática que hemos estudiado durante la semana y se ha titulado ¿Cómo leer los salmos? Después les dijo, estas son las palabras que les hablé cuando estaba aún con ustedes, que era necesario que se cumpliese todo lo que está escrito de mí en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. Entonces les abrió, perdón, el sentido para que entendiesen las escrituras. Evangelio según San Lucas, capítulo 24, versos 44 y 45. Durante esta semana comenzamos a estudiar el gran tema de los salmos, oraciones, poemas, cantos inspirados por nuestro Dios. El Tehilim, alabanza, el salmo, cántico, el aleluya, alabanza a Dios. Los salmos son palabra de Dios inspirada para que nosotros en los diferentes estados de ánimo podamos encontrar el mensaje que necesitamos. Domingo 31 de diciembre del año 2023. Los salmos en el culto del antiguo Israel. La adoración al Señor en los tiempos del pueblo de Israel. Los salmos no podían faltar, eran pieza clave de la adoración. Sin el uso de los salmos, la adoración no era la misma, pero los salmos también se ocupaban para la devoción personal, para la vida cotidiana y devota. Los salmos eran el Halel, eran el Halel egipcio, el gran Halel y el Halel diario. Los salmos no solo eran un recurso litúrgico, sino también un recurso didáctico. Lunes 1 de enero, conozcamos a los salmistas. Es interesante notar que por lo general, cuando se habla de los salmos y de los autores de los salmos, el primer nombre que nos viene a la cabeza es David. El joven David, el pastor de ovejas David, el rey David, el dulce cantor de Israel. Aunque no es el único autor de los salmos, pero sí es un gran representante de ellos. Y los autores del Nuevo Testamento hacen mención de los salmos de David. Jesús mismo saca a colación los salmos. Y aunque hubieron otros, o aunque hubo otros autores, o a quien más recordamos es a David. Pero también estaban los levitas, Asaf, los hijos de Coré, Gemán, el Esraíta, Etán, el Esraíta, Salomón y Moisés. Martes 2 de enero, un cántico para cada etapa. Lo hermoso y extraordinario de los salmos es que son versátiles, es decir, contienen una gran gama y variedad de tópicos en los mensajes de los salmos. Esto quiere decir que podemos encontrar un mensaje específico para cada situación que estemos viviendo. Existen una marcada clasificación de los salmos que podemos encontrar bien marcada al leerlos. Salmos que describen y resaltan la grandeza de Dios como el Creador, como el Dios Todopoderoso, el único Dios verdadero. Salmos de acción de gracias, salmos de lamentaciones y clamores, salmos sapienciales, es decir, salmos que nos dan sabiduría, salmos reales que exaltan a Cristo y salmos históricos que nos recuerdan los errores del pasado para no volverlos a cometer. Miércoles 3 de enero, oraciones inspiradas. Sin duda los salmos son oraciones inspiradas que nos ponen en contacto directo con nuestro Dios. Y así como el Señor inspiró esas oraciones en sus hijos, de igual manera en nosotros, al buscarle en oración a través de su Santo Espíritu, puede inspirar nuestras súplicas, nuestras oraciones, de tal manera que llegan a Dios como uno de esos salmos. Jueves 4 de enero, el mundo de los sabios, el mundo de los salmos, perdón. En este día preguntábamos si el mundo de los salmos tendría un protagonista especial. Y la respuesta es que nuestro Dios es el protagonista especial que los salmos nos presentan. Es decir, en los salmos podemos ver la presencia de Dios. Nos presentan a Dios como creador, redentor y sustentador, como el juez y rey del universo. La centralidad de los salmos es Dios. Por lo tanto, produce en nosotros la adoración
al único Dios verdadero. Y aunque Dios está en los cielos, cuando lo invocamos se manifiesta en su tiempo, o donde invoquemos su nombre y contesta nuestras súplicas cuando Él lo considera oportuno. Este es el maravilloso mundo de los salmos. Nos presentan a nuestro Dios para estudiar y meditar. El libro de los salmos consta de 150 salmos agrupados en 5 libros. El libro primero comprende los salmos del 1 al 41. El libro segundo comprende los salmos del 42 al 72. El libro tercero de Salmos comprende los salmos del 73 al 89. Y el libro cuarto de los salmos comprende los salmos 90 al 106. Y el libro quinto comprende los salmos de 107 al 150. La división en 5 libros del Salterio es una antigua tradición judía paralela a la división en 5 libros del Pentateuco. El libro de Salmos aporta pruebas de algunas colecciones de salmos ya existentes. Las colecciones de Coré son los salmos 42 al 49 y el 84, 85, 87 y 88. La colección de Asaf, salmos 73 al 83. Los cantos de los ascensos, salmos 120 al 134, y los salmos del aleluya, salmos 111 al 118 y 146 al 150. Y el salmo 72:20 da testimonio de una colección más pequeña de los salmos de David. Aunque la mayoría de los salmos se asocian con la época del rey David y la monarquía primitiva del siglo X antes de Cristo, la colección de salmos siguió creciendo en los siglos ulteriores. La monarquía dividida, el exilio y el periodo posexílico. Es concebible que los escribas hebreos, bajo el liderazgo de Esdras, cambiaran las pequeñas colecciones de salmos existentes en un solo libro cuando trabajaban en el establecimiento de los servicios del nuevo templo. El hecho de que los escribas consolidaran el libro de salmos no le quita a este su inspiración divina. Los escribas, al igual que los salmistas, note bien, eran siervos devotos de Dios y su trabajo estaba dirigido por Dios también. La naturaleza divino-humana de Salmos es comparable a la unión de lo divino y lo humano en el Señor Jesús encarnado. Pero la Biblia, con sus verdades de origen divino, expresadas en el lenguaje de los hombres, muestra una unión de lo divino y lo humano. Tal unión existía en la naturaleza de Cristo, quien era el Hijo de Dios e Hijo del hombre. Así se puede decir de la Biblia lo que se dijo de Cristo: aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros. Queridos amigos y hermanos, ahora que hemos comprendido cómo debemos leer, estudiar, recitar o declamar los salmos, podemos ver en cada uno de ellos la presencia de nuestro gran Dios, creador, redentor y sustentador. Jehová te bendiga y te guarde. Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Jehová alce sobre ti su rostro y te dé paz. Y pondrán mi nombre sobre los israelitas y yo los bendeciré. Dios bendiga a cada uno de vosotros.